Bien, hermanos, pues buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿con frío? Sí, ¿no? Ha estado muy loco el clima, ¿no? Hace unos días hacía un calorcito y de repente dejó venir el frío, ¿sí? Todavía huele a guardada la chamarra, ¿no? Nos agarró de sorpresa el frío. Pero bueno, gracias a Dios, ¿no? Porque luego en agosto, como a las 2 de la tarde, de 2 a 4, nos estamos quejando, ¿no? Del calor. ¿Quién nos entiende, no va a decir el Señor, no? Bueno, pues gracias a Dios por el frío, que pues es poco tiempo, ¿no? La verdad, que aquí en la ciudad tenemos ese clima, y pues hay que disfrutarlo, ¿no? Hay que disfrutarlo y pues es parte pues de lo que el Señor creó también, ¿sí? Bien, pues este es nuestro último miércoles del año, ¿sí? El siguiente miércoles nos veremos hasta enero, si Dios quiere, ¿sí? El 3 de enero me parece que es, si Dios quiere. Entonces, pues vamos a comenzar, ¿no? con con la enseñanza del día de hoy. Y bueno, pues como saben, ya terminamos la serie de Vivamos Piadosamente, ya hace unos miércoles que terminamos, y pues el pastor nos dio la indicación de que estos últimos 3 miércoles se quedaron, diéramos un tema de libre lección, ¿no? Y bien, el tema del día de hoy que les quiero compartir se llama, o lo he puesto así, ¿de qué es tiempo en mi vida? ¿De qué es tiempo en mi vida? A manera de pregunta. ¿De qué es tiempo en mi vida? Bueno, sí. Bájale poquito, por favor. De repente sentí el power. Bueno, sí. Ok. Y quiero por favor que me acompañe a Eclesiastés. Eclesiastés 3. Por favor. Eclesiastés 3. Versículo 1. Eclesiastés. Parece trabalengua, ¿no? Eclesiastés 3. ¿Ya está ahí? Digo, ya se lo ha de saber de memoria, ¿eh? También. Vamos a leer el versículo 1. Dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias, Dios, por la oportunidad, el privilegio que tenemos de poder estar aquí, Señor, en tu casa. Señor, queremos aprovechar bien el tiempo, Señor, y ya lo hemos aprovechado bien, adorando tu nombre, exaltándote, Señor. Y queremos seguir aprovechando el tiempo escuchando tu palabra, Dios. Lo que tú nos quieres hablar el día de hoy, Señor, pon oídos atentos en mis hermanos, que puedan, Señor, captar, Señor, lo que tú quieres hablarles. Y a mí, Señor, ayúdame también para seguir aprendiendo y poder hablar con claridad tu mensaje, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Gracias por todo, Señor, lo que nos da, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Pues el día de hoy me gustaría que viéramos qué nos dicen las Escrituras sobre el tiempo, ¿sí? Bueno, hay mucho que decir, ¿no? Pero pues por cuestión de tiempo vamos a ver algunas cosas nada más. Y me refiero al tiempo como segundos, como horas, como días, semanas, meses, años, estaciones, ¿sí? Pero también a tiempo como a etapas de la vida, ¿sí? De hecho, la palabra que se traduce aquí que se traduce como tiempo aquí en Eclesiastés 3, viene del hebreo y significa día, época, estación, hora, etcétera, ¿sí? Es la traducción que viene ahí. Y ahora, yo le pregunto, ¿usted cree que a Dios le interesa cómo invertimos y aprovechamos o desaprovechamos el tiempo? ¿Cree usted que le interesa a Dios? ¿Sí? ¿Nuestro tiempo? ¿Sí? ¿Sí? O como lo dije, ¿no? ¿O cómo lo desperdiciamos? Por supuesto que Dios tiene que decir algo sobre el tiempo. ¿Sí? Y miren, se han hecho poemas, historias, canciones sobre el tiempo, ¿verdad?
He escuchado alguna historia acerca del tiempo, alguna canción, ¿no? Sobre todo las canciones románticas, ¿no? Que hablan del tiempo, ¿sí? La que se me vino a mi mente, creo que es un bolero, no sé, reloj no marca las horas, ¿no? ¿Sí? No sé si lo han escuchado. Yo nomás me sé ese pedacito, pero creo que es medio famosillo. Entonces, hay cosas sobre el tiempo, ¿no? Sí. Y porque a todos en un momento de nuestra vida, hermanos, nos llega el tiempo de pensar y reflexionar en el tiempo. ¿Sí? A todos en algún momento. ¿Sabe? Mire, yo me imagino, en lo personal, sí, solo es algo que está en mi cabeza, ¿no? Siento que el tiempo es como si fuera un gigante que siempre va avanzando, ¿sí? No importa la barrera u obstáculo que le pongamos a ese gigante, ¿sí? Que no importa que lo que le pongamos enfrente, el tiempo siempre va a ir avanzando, ¿sí? No lo podemos detener, ¿sí? Por más que quisiéramos ponerle trabas a algo, no, o sea, es invencible, siempre va a ir avanzando, ¿sí? También lo veo a veces yo en lo personal del tiempo, como si estuviéramos huyendo de él, ¿sí? Como si estuviera huyendo yo de él, ¿sí? Como si no quisiéramos o que no quisiera que me alcanzara, ¿sí? Pero veo a ese gigante llamado tiempo que ahí viene caminando, ¿sí? Atrás de uno, ¿no? Ahí va, o sea, tú lo ves ahí viene, ¿sí? De repente siento que camina como más despacio, ¿no? ¿Sí? Otras veces como que trota y otras veces como que viene corriendo hacia mí, ¿no? ¿Sí? No sé si. El asunto es que el tiempo nunca se detiene, ¿sí? ¿Le ha pasado algo así? ¿O soy el único loco que piensa de esa manera? ¿Sí? O bueno, esa ilustración, ¿sí? Entonces, nunca se detiene el tiempo. Y creo que a todos, hermanos, nos llega ese momento en la vida en que nos detenemos a pensar sobre qué hemos hecho o qué no hemos hecho con nuestra vida, en todos los aspectos, ¿sí? En nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, en nuestra vida estudiantil, y si es hijo de Dios, en nuestra vida con el Señor, ¿sí? Mire, normalmente estos tiempos llegan, pues, esos tiempos de reflexión llegan cuando cumplimos años, ¿no? Cuando pasamos de un piso a otro, ¿sí? Cuando pasamos de los 20 a los 30, ¿no? De los 30 a los 40, de los 40 a los 50, ¿sí? Ya uno llega el momento, ¿no? De voltear para atrás y reflexionar qué hemos hecho o qué no hemos hecho, ¿sí? Entonces, esos momentos llegan, ¿no? O también llegan cuando estamos por cerrar un año y comenzar otro, ¿sí? Como es el caso. Ya llevamos como el 96% del año transcurrido, ya el otro 4% ahí viene, ¿sí? Y vamos a comenzar otro. Y pues todos nos ponemos pues propósitos de año nuevo, metas, que están bien, ¿no? Sí, pues es bueno, es sabio, incluso la palabra dice, ¿no? O sea, sé precavido, sé prudente, y es bueno hacer planes. Okay. Entonces, lo digo eso porque en algún momento nos llegan esos tiempos de reflexión, ¿no? Y dicho lo anterior, no es el asunto, no es el punto hacer una introspección, ¿verdad? Introspección, o sea, mirar para adentro, ¿no? No estoy hablando de eso. Pero sí que nos pongamos a reflexionar de qué es tiempo en mi vida, ¿sí? Y por supuesto que, como lo dijimos hace un ratito, Dios tiene mucho que decirnos sobre el tiempo y el buen uso de este, ¿sí? ¿Quiere escuchar lo que dice la palabra de Dios? ¿Amén? Bueno, pues vamos a verlo. Bien, antes de continuar con Eclesiastés 3, quisiera que viéramos el significado del tiempo según un diccionario bíblico, ¿sí? Bien, la palabra tiempo viene del vocablo et, así, et, que la mayoría de las veces significa una oportunidad o una estación. ¿Sí? Eso significa. Puede referirse también a una extensión de tiempo o para señalar la exactitud con la cual Dios controla todas las cosas. La Biblia presenta a Dios como el creador de la historia y Él mismo la llevará a su fin o culminación. ¿Sí sabía que hubo un principio aquí en la tierra y va a haber un final? Bueno, Dios controla todo eso, Él controla el tiempo, ¿sí? La forma progresiva en que Dios
va actuando en la creación es de por sí una introducción a la idea que se desarrollará por todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, que Dios actúa en el tiempo llevando todo hacia una culminación, ¿sí? Estamos caminando hacia el final de los tiempos y eso va a acabar. Nuestro tiempo aquí en la tierra acabará en algún momento. Entonces, se ve en un sentido que hay un propósito, un final, y podemos decir que el concepto bíblico del tiempo es lineal y progresivo hacia un fin, ¿sí? O sea, hay una línea trazada y sobre ahí va el tiempo, ¿no? Sobre ahí va marcando. Y en el Nuevo Testamento se usa la palabra kairos para indicar de igual manera una oportunidad o una época. Y también se usa el vocablo cronos, ¿sí? Era válido usar ambas palabras. Ahora, como dijo al principio, estaremos viendo algunos pasajes con relación al tiempo para poder entender lo que Dios quiere hablarnos sobre esto, que creo que es mucho, pero vamos a ver solamente algunos. Continuamos, por favor, regresamos ahí a Eclesiastés 3, versículo 2. ¿Y está ahí? Pues nunca nos fuimos de ahí, ¿no? Ok, versículo 2 dice: tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Hasta ahí. Fíjense, hermanos, que aún las cosas y actividades que parecen ser contradictorias, ¿sí?, al cambiar las circunstancias, pueden ser oportunas, es decir, hallar su conveniencia en tiempo y lugar. Es decir, si nosotros vemos las cosas fatales, como la muerte, ¿sí?, bueno, aún eso, por más difícil que nos parezca, hay tiempo para ello y así es establecido, ¿sí? Tiempo de morir. Así como todo lo demás que leemos, que acabamos de leer en los versículos, pudiera sonar difícil o poco agradable pasar por ello, pero tiene su conveniencia, ¿sí? Todo ello para todo hay un propósito. Y Eclesiastés, en todo el libro, trata de dar un mensaje en el cual demuestra la vanidad de todas las ocupaciones meramente humanas, ¿sí? Es un libro muy, muy bonito, muy interesante. Mire, y para Eclesiastés, la vida en sí misma, tal como se da en este mundo, bajo el sol, es vanidad si no se tiene en cuenta nada más allá de ella misma, ¿sí? Mire, si no tenemos en cuenta la importancia del tiempo, pudiéramos pensar como algunos de los hermanos en Corintios, ¿no?, que lo acabamos de leer, que dijeron: comamos y bebamos, que mañana moriremos, ¿sí? No nos importa lo que hagamos con el tiempo, no nos interesa. En ese contexto estaban hablando de la resurrección, ¿no? Pero pudiéramos aplicarlo aquí. Pues comamos y bebamos, el tiempo pase, no importa, ¿sí? Pero esto no es así, hermanos. Como hijos de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? A ver, amén. Como hijos de Dios, hermanos, tenemos propósito, tenemos destino, tenemos razón de ser. Escuche bien, no es nuestro propósito, no es nuestro destino sentarnos a ver pasar el tiempo y envejecer para luego esperar la muerte. Ese no es el propósito de un hijo de Dios. Hay más que eso. Y como lo acabamos de leer, hermanos, hay tiempo para todo, desde lo más agradable y confortable hasta lo más difícil y desagradable. Así es la vida, ¿sí? El Señor Jesús dijo: en el mundo tendréis ¿qué? Aflicciones, ¿sí? Él lo dijo, Él lo van a tener.
Pero luego viene la otra parte que nos consuela, no, pero confíen, yo he vencido el mundo. ¿Sí? Entonces para todo hay tiempo, pasaremos por diferentes situaciones. ¿Sí? Para todo hay tiempo. Pero ahora, hermanos, necesitamos entender en qué tiempo de nuestra vida estamos, en qué estación estamos de nuestra vida. ¿Sí? No me refiero a una estación, ¿no? Como que a lo mejor los que ya tienen una edad más avanzada están en su otoño, ¿no? No me refiero a eso propiamente, ¿no? Una de edad, de años cumplidos, ¿sí? Necesitamos entender qué tiempo de nuestra vida estamos y sobre todo qué es lo que el Señor quiere para nosotros en ese tiempo que estamos viviendo y preguntarnos verdaderamente de qué es tiempo en mi vida, en qué estación me encuentro. ¿Se me está yendo el tren por ensimismarme en mis cosas o problemas? Sí, puede ser eso. ¿Sí? Veo pasar el tren de la vida y estoy sentado en la estación de los problemas y ahí nomás veo que pasa y pasa y uno se suben y yo me quedo ahí. ¿No? ¿De qué es tiempo en su vida, hermano? En nuestra vida. ¿Sí? Pues es tiempo de analizar y reflexionar en esto. ¿Ok? Vamos por favor a otro pasaje. Vamos a Efesios, capítulo 5. Efesios 5, versículo 15. Efesios 5, 15. ¿Ya llegó? Ok. Dice, mirad, pues, fíjese que cuando, si nos damos cuenta cómo está escrito, utiliza las comas. Y cuando se utilizan comas, es para separar cosas, ¿no? Es para poner atención. Mirad, coma, pues, coma. ¿Sí? O sea, quiere que pongamos mucha atención a lo que nos va a decir. Mirad, pues, con diligencia, cómo andéis. No como necios, sino como sabios. Aprovechando bien ¿el qué? El tiempo. Porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El apóstol Pablo, hermanos, aquí en este pasaje, nos hace la exhortación a que miremos, a que observemos, a que analicemos diligentemente cómo andamos, cómo nos conducimos, cómo es nuestro caminar. Y nos dice que no seamos necios, o sea, tercos, negligentes, ¿sí? Sino por el contrario, ser sabios, prudentes, inteligentes. Y es importante el por qué nos dice eso. Y lo dice ahí mismo, ¿sí? Para que aprovechemos bien el tiempo, ¿sí? Y esta palabra de tiempo se traduce como oportunidad, sazón, un tiempo fijo o apropiado, ¿sí? Entonces pudiéramos decir, ¿estamos aprovechando bien la oportunidad, este tiempo fijo o apropiado? ¿Lo estamos aprovechando? ¿Sí? La oportunidad que se nos está dando, este tiempo determinado, las sazones que el Señor nos está permitiendo vivir. ¿Sí? Yo le pregunto, ¿sabe verdaderamente cómo aprovechar el tiempo? ¿Sabe cómo hacerlo? ¿O qué es para nosotros, cada uno de nosotros, qué es aprovechar el tiempo? Limpiar la casa, lavar, trabajar, no sé, a lo mejor cada uno tendremos nuestro concepto de aprovechar el tiempo, ¿sí? Y porque a lo mejor algunos tal vez sinceramente no sepan cómo aprovechar el tiempo y pueden pasar años no sabiendo cómo aprovecharlo y ver la vida pasar. Y mire, digo mucho esto de que, y lo estaré diciendo, de ver la vida pasar porque yo he visto ese tipo de personas, ¿sí? Que nomás ven la vida pasar. Conozco personas de que que me empiezo a dar un poco más de cuenta de las cosas desde adolescente y ahora de adulto, y veo que hay gente de diferentes lados que conozco, pues parece que nomás están haciendo eso, ver la vida pasar, ¿sí? Como hijos de Dios no podemos hacer eso, hermanos, ¿sí? Tenemos
lo dije hace un momento, tenemos propósito, tenemos destino, tenemos razón de ser. Pero, ¿usted cree, como les dije hace un rato, que la palabra se refiera a que tenemos que aprovechar el tiempo para las cosas vanas de este mundo? ¿Cree usted que la palabra se está refiriendo a eso? Como a lavar, como a hacer los quehaceres del hogar, o etcétera, etcétera, muchas otras cosas, ¿no? La verdad es que lamentablemente ver a gente metida, aprovechando el tiempo, entre paréntesis, entre comillas, perdón, en cosas meramente banales, como el entretenimiento, ¿sí? Es un Dios que se ha levantado, un Dios con D minúscula, por supuesto, ¿no? El entretenimiento es un Dios que se ha levantado muy fuerte en los últimos 5 años, ¿sí? Hacen todo lo posible para mantenernos pegados ¿a qué? A una pantalla, ya sea un celular, ya sea una computadora o ya sea una televisión, ¿sí? Es un Dios que se ha levantado muy fuerte en los últimos años. El Dios del entretenimiento, ¿sí? O la pereza. O los problemas en casa, los problemas en el matrimonio, en el trabajo, en donde sea. En cosas que no trascienden para la eternidad, que no tienen un peso para la eternidad. Que todo eso, hermanos, aquí se va a acabar, ¿sí? Cuando nos muramos en la tumba, ahí van a acabar nuestros problemas, ¿sí? Entonces, ¿vale la pena aprovechar mi tiempo en esas cosas? ¿Sí? Por supuesto que no. No se está refiriendo a eso. Pero, qué lamentable es, hermanos, sería, al término de nuestros días, haber desgastado nuestro tiempo, nuestra vida, aquí en la tierra, en cosas que son para esta vida y no en las cosas que son para la eternidad. Entonces, absolutamente no está hablando de aprovechar así el tiempo en las cosas de este mundo. No está hablando de eso. Es aprovechar el tiempo para las cosas del reino de Dios, para edificar mi casa espiritual, para edificar mi familia, para edificar el cuerpo de Cristo. Para eso necesitamos aprovechar el tiempo. O yo le pregunto, hermano, ¿o para qué sí es tiempo en su vida? ¿En qué sí puede desgastar su tiempo y sus fuerzas? ¿Qué sí es digno de que invierta usted sus fuerzas y su tiempo? ¿Será Dios? ¿O será alguien o algo más? ¿Cómo estamos aprovechando el tiempo? Ahora, además de que nos dice que aprovechemos el tiempo ahí en Efesios 5, además de que nos dice de que aprovechemos el tiempo, nos sigue diciendo el por qué hay que aprovechar el tiempo. Y ahí lo encontramos en el versículo 16, que dice, aprovechando bien el tiempo, ¿por qué? Porque los días son malos. Y malos, o días malos, aquí se traducen, la palabra malos, se traduce como dañinos, días dañinos, perversos, días angustiosos, días fatigosos, o sea, de fatiga, días de afán. Y yo pregunto, ¿cree usted que estamos viviendo días así? Días llenos, días perversos, días con angustia, días de fatiga, días de afán. ¿Cree que estamos viviendo días así? ¿Vive usted días así? Sí, hermanos, los estamos viviendo. Sí hay días así, desde hace tiempo ya, desde siempre. ¿Sí? Pudiéramos decir días difíciles. ¿Y sabe qué es lo más triste o lo más impactante de esto? Que cada día se irá poniendo peor. El Señor Jesús dijo en Mateo 24:12, cuando les empezó a hablar de las señales antes del fin, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La maldad se multiplicará, se está multiplicando, y déjeme decirle que creo firmemente que se pondrá peor. Creo que no hemos visto todo, hermanos, ¿sí? Aún a pesar de las atrocidades que pasan en la televisión, en las noticias, creo que no hemos visto todo.
¿sí? Los días son malos, hermanos, y se pondrá peor. Y no podemos perder tiempo en cosas banales. Los días son malos, hermanos, y necesitamos con urgencia instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor. Los días son malos y necesitamos con mayor urgencia desear y amar la santidad. Los días son malos y necesitamos edificar nuestra vida espiritual. Los días son malos y necesitamos edificar la casa del Señor, el cuerpo de Cristo. En eso tenemos que aprovechar el tiempo, aprovechar bien el tiempo, no en otras cosas, hermanos. Y ahora, no estoy diciendo, por supuesto, lo hemos dicho aquí, que no podamos tomar un tiempo de relax, ¿no? Ver una película, ver algo con la familia, salir a relajarnos, a divertirnos, vacacionar. Creo que me entienden, ¿no? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de dedicar mi mayor tiempo, mis fuerzas, desgastarme todo, desvivirme todo en esas cosas. ¿Sí? Dijo John Piper en una frase que encontré de él: al final de los tiempos, Facebook, Twitter, YouTube, todas esas plataformas, todo eso, darán testimonio de que sí teníamos tiempo para esas cosas, pero no para el Señor. ¿Sí? Yo no sé si se lo reveló el Señor o no sé, pero está muy fuerte lo que dijo. Al final del día, ese tiempo, darán cuenta de que sí teníamos tiempo para el Señor. Sí. Y mire, hablando de edificar el cuerpo de Cristo, vamos por favor a Ageo capítulo 1. Ageo capítulo 1. Versículo 3. Vaya, ya es un pasaje conocido, pero cabe aquí en la enseñanza. Nos dice, Ageo capítulo 1, versículo 3 dice: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Primera pausa ahí. Qué importante, hermanos, y qué fuerte lo que Dios les está diciendo aquí. O sea, si es tiempo para lo que tú quieres, es tiempo para tus planes, es tiempo para tus sueños, es tiempo para tu comodidad, es tiempo para ti. Pero para mí, dice el Señor, para mí no es tiempo. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí? O sea, para todo lo demás sí tienes tiempo, pero para mí no lo tienes. Yo le pregunto, hermano, nos preguntamos una vez más, ¿de qué es tiempo en mi vida? ¿De mis cosas? ¿De mis sueños? ¿De mis planes? ¿De lo que yo quiero? ¿Sí? ¿O de cumplir la agenda de Dios? ¿De cumplir los sueños de Dios? ¿De qué sí es tiempo en nuestra vida? Continuamos, versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mire con qué autoridad se presenta, ¿no? Con qué autoridad lo dice. O sea, yo soy Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Una vez más, hermanos, dicen, mediten, piensen, reflexionen, analicen sobre cómo están conduciéndose. Y hermanos, ¿nos detenemos a pensar en cómo estamos viviendo? ¿Le ha llegado esos momentos que hablamos al principio de reflexionar? ¿Qué he hecho con mi vida? ¿Qué he hecho con el tiempo que tengo? ¿Qué pienso hacer con el tiempo que me queda? ¿Sí? Y ya hemos visto en algunos pasajes sobre esto que pide el Señor. Pero, ¿por qué será que pide que meditemos? ¿Sí? Y es que, hermanos, con lo agitado de la vida, con las prisas del día a día, con las cosas de hacer cada día, no tenemos, ¿sí?, entre comillas, no tenemos tiempo de sentarnos a meditar en cómo estamos viviendo, en cómo gastamos nuestro tiempo, en qué lo invertimos. ¿Sí?
Por eso dice, mediten bien, piensen, analicen cómo están viviendo. Versículo 6 de Ageo 1. Dice, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Mire, aquí en este pasaje, el pueblo de Dios había pensado, fíjese bien, habían pensado que si no edificaban la casa de Dios, se iban a ahorrar recursos, ¿sí? Pero esos recursos, de todos modos, se acabaron porque Dios no dejó que ahorraran como castigo por lo que habían determinado hacer, ¿sí? Que era no edificar su casa, ¿sí? O sea, pensaron que iban a salirse con la suya, pero Dios no los dejó, ¿sí? Ahora yo le pregunto a usted, ¿piensa que venir a la iglesia, orar, leer la palabra, servir a sus hermanos, servir en la iglesia es pérdida de tiempo? ¿No? ¿Que es mejor ahorrarse ese tiempo para hacer otras cosas? ¿Sí? Luego se preguntan, ¿no? ¿Por qué les va mal en su vida? Porque deciden edificar su propia casa, sus propios deseos y hacer a un lado lo que Dios quiere para su vida. Y ojo, no me refiero a irle mal económicamente, que de hecho más adelante lo va a tocar. Porque muchos por trabajo pueden hacer a un lado a Dios y económicamente irles bien, ¿sí? Pero eso, déjenme decir, hermanos, no significa bendición de Dios, ¿sí? Y escuche lo que le voy a decir, no se necesita a Dios para hacer dinero, ¿sí? Con mucho trabajo y esfuerzo físico, matarse todo el día trabajando, se puede hacer dinero, ¿sí o no? O sea, de gallo a grillo, trabajar, puedes hacer dinero, no necesitas a Dios, ¿sí? Y para evidencia, volteamos a las personas que conocemos, familiares, amigos. ¿Les va muy bien económicamente y ocuparon a Dios para hacerlo? No lo necesitaron. Prosperidad económica no es sinónimo a bendición de Dios, ¿sí? Tener dinero, dijo un pastor, es solo eso, tener dinero. No significa bendición de Dios, ¿sí? Entonces, por trabajar tanto, por hacer dinero, se deja a Dios a un lado cuando preferimos edificar nuestra casa, edificar su iglesia, su cuerpo, servir a los hermanos. Y una vez más, ¿qué estoy edificando con mi tiempo? Versículo 7. Vuelve a decir aquí el Señor, ¿quién es Él? Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Una vez más, ¿quién lo dice? Jehová de los ejércitos, Dios. Mediten, piensen, reflexionen cómo están viviendo. Versículo 8. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Versículo 9. Buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. O sea, querían guardar, ¿no? Pero el Señor iba a esparcir de todas maneras. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. O sea, esa es una pregunta. ¿Por qué? Esa es la cuestión. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Ajenos a sus propios intereses son los que se preocupan mucho por adornar y enriquecer sus casas, mientras el templo de Dios en sus corazones está en ruinas. ¿Sí? Nos preocupamos por edificar nuestra casa terrenal, ¿sí? Nuestra casa de material, ¿sí? Mientras el templo de Dios en mi corazón está hecho pedazos. ¿Qué estamos edificando, hermanos? ¿En qué se va nuestro tiempo? ¿De qué sí es tiempo en mi vida? ¿Sí?
Versículo 10. Aquí sí habla de cosas materiales, de cosas económicas. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. 11. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. ¿Sí? O sea, cortó la bendición Dios, cortó la provisión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque prefirieron irse a sus asuntos que en los asuntos de Dios. Y aunque hace un momento dijimos que económicamente pudiera irnos bien por dedicarle mucho tiempo al trabajo y no a Dios, aquí vemos cómo Dios, en términos materiales, retuvo la bendición a causa de vivir para ellos. ¿Sí? Mire, ¿se acuerda cómo decía el pastor Raúl? ¿Sí? Que algunos no pecan más. ¿Por qué? Porque tienen más dinero, ¿no? ¿Sí? No pecan más porque no tienen más dinero. Dios sabe, hermano, que si tenemos dinero y alejados completamente de Él, pues estamos cavando nuestra propia tumba, ¿no? La perdición que sería para nosotros. Por eso puede el Señor retener su bendición, porque sabe a dónde nos llevaría, al hoyo. ¿Sí? Es lamentable que por años pueda estar atorado en esa situación de no tener bendición de parte de Dios, porque nuestra confianza está puesta en el dinero y no en Dios. ¿Sí? Y por eso, ¿sabes qué? Mejor no te lo doy. Prefiero que sigas aquí, porque si te lo doy, te vas a perder. Y que como decimos, no, Señor, dame poquito nomás para que veas que no te va a fallar. Poquito nomás dame. El Señor sabe, hermanos, la condición de nuestro corazón. Y hermanos, es importante decir que Dios actúa en el tiempo, pero no está sujeto a Él, sino que lo trasciende. Él era antes de crear. Nosotros estamos limitados a un periodo de tiempo aquí en la tierra. La eternidad será otra cosa, ¿sí? Pero para hacer las cosas que el Señor nos demanda en esa tierra, tenemos un tiempo muy limitado. Mire, el promedio de vida, ¿sí? Hasta el 2019, el promedio de vida del ser humano es de 80 años. ¿Sí? Es un promedio nada más. Algunos tal vez ya casi vamos a la mitad de ese camino. Otros probablemente ya lo rebasaron. ¿Sí? Y con esto no es mi intención hacerlos entrar en una crisis existencial, ¿no? ¿Sí? No es la intención. Pero sí incomodarnos y preguntarnos de qué es tiempo en mi vida. ¿En qué estación me encuentro? ¿Estoy haciendo lo que Dios me ha estado pidiendo que haga? ¿Sí? ¿Hemos estado posponiendo lo que Dios nos ha pedido? ¿O creemos tener vida y salud dentro de 5 o 10 años más para hacerlo? ¿Sí? Vamos por favor a Santiago, capítulo 4. Santiago 4, versículo 13. Santiago 4, versículo 13. Dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. El que digamos, hermanos, si Dios quiere, no debemos de verlo como una muletilla, ¿no? O que si lo decimos se nos concederá lo que queremos hacer. ¿Sí? Debemos hacerlo con un verdadero entendimiento. Si Dios quiere, qué bueno. Si no, también qué bueno. ¿Sí?
Porque le digo que hay quienes dicen esto como algo supersticioso, ¿no? Por ejemplo, los árabes usan el término latino Deo volente, ¿sí? Que quiere decir también, si Dios quiere o Dios mediante, pero lo dicen a manera de una fórmula para que se haga lo que ellos quieran, ¿sí? Así que no nos sintamos más especiales que otros, ¿no? Los árabes también lo usan, ¿sí? Si Dios quiere, ¿no? No, hermanos. Si creemos, repito, tener vida y salud dentro de 5, 10, 15, 20 años para hacer lo que Dios nos está pidiendo, ¿quién le garantiza a usted que tendrá fuerzas, que tendrá salud o que tendrá vida para hacerlo? Eso es orgullo, eso es soberbia, ¿sí? Eso es enaltecerse, porque usted ni yo controlamos los tiempos de nada ni de nadie. Y mire, Santiago en este pasaje no estaba aquí condenando el hecho de hacer negocios, sino que condenaba la mundanidad que se manifestaba en la manera de disponer de la vida y del que en ella se piensa hacer sin contar a Dios, ¿sí? O sea, hacer planes sin considerar a Dios, ¿sí? Yo le pregunto a usted, ¿disponemos de nuestra vida, hermanos, sin consultar a Dios? ¿Dispone de su vida? ¿Disponemos de nuestro tiempo sin consultarlo a Él? Y ahora no estoy diciendo, hermanos, que Señor, ¿me puedo comer esto? ¿Tengo el tiempo para hacer esto? No estoy hablando de eso, ¿no? O Señor, ¿será sabio o será el tiempo de dormir a la hora de la noche? Cosas bobas, si usted quiere, ¿no? Me estoy refiriendo a trazar un plan, a dedicar tiempo en algo, ¿sí? Disponemos, hermanos, de nuestras oportunidades, de nuestras estaciones sin consultar al Señor. ¿Cómo lo hacemos? ¿Sí? Y quiero, por favor, que veamos una cita más. ¿Me ayudas, por favor, Víctor? En Hebreos capítulo 5. Hebreos 5, versículo 12. Hebreos 5, 12. Hebreos 5, 12 dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto ¿qué? Tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Dice la palabra de Dios, después de tanto tiempo. ¿Qué estuvieron haciendo los hebreos hace tanto tiempo, hermanos? Al parecer, no aprovecharon bien el tiempo. Decidieron gastar su tiempo en otras cosas que, en lugar de crecer en lo que Dios quería para ellos. ¿De qué era tiempo en la vida de los hebreos que no habían podido madurar? ¿Sí? O sea, después de tanto tiempo no han madurado. Hermanos, ¿se dirá esto de nosotros? Es una pregunta personal. ¿Se dirá esto de mí? Que debiendo de estar ya en otro nivel espiritual, en otro nivel de servicio, desde hace tanto tiempo, sigo en lo mismo, sin madurar. Sí. Después de tanto tiempo, ya debieron de haber estado en otra situación, espiritualmente hablando. Hermanos, no nos quedemos atorados en el infantilismo. ¿Sí? No nos quedemos como Peter Pan, que siempre quería ser un niño, ¿no? No quería crecer, quería estar ahí. Que no nos pase esto, hermanos. Maduremos, aprovechemos el tiempo, las oportunidades, las estaciones que Dios nos da. Dediquemos tiempo a lo que realmente importa. Por último, vamos por favor a nuestra cita base,
Eclesiastés 3. Pero ahora vamos al versículo 11. Eclesiastés 3:11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Según este versículo, ¿qué cosas dice que hizo hermosas el Señor? Todo es hermoso en el tiempo que tiene que ser. Ni antes ni después, en su tiempo. Las estaciones que estamos viviendo en nuestra vida deben ser hermosas, deben ser disfrutables. Si estamos solteros, disfrutemos la soltería. Si estamos casados, disfrutemos el estar casados. Si algunos se han enviudado, tal vez. Si algunos tienen hijos, disfrutar el tiempo con hijos. Disfrutar el tiempo sin hijos si todavía no los tienen. El tiempo del trabajo, el tiempo de estudiar. Disfrutar las estaciones, pero sin descuidar lo más importante, que es lo que el Señor quiere para nuestra vida. Porque podemos perdernos, hermanos, por estar en nuestras casas artesonadas en lugar de edificar la casa de Dios. Si estamos, escuche bien, hermanos, si estamos bajo la cobertura de Dios, bajo sus tiempos, todo será hermoso, todo será bueno. Tiene que ser así, pues Él hace así las cosas. ¿Sí? ¿Qué tiempo está viviendo en su vida, hermanos? ¿De qué sí es tiempo en su vida? Sí. Y como lo decía, ¿no? Son momentos, tiempos de edad, tiempos de situación, estado civil. ¿Qué tiempo es el que tiene que vivir ahorita? Pero sobre todo, vivirlo para el Señor, disfrutar al Señor, ¿sí? Y no se habla de disfrutar al Señor solamente allá en el cielo. Ya en el cielo pues estará Él y nada más nos importará que Él. Está hablando de disfrutar el Señor aquí en la tierra. Y se puede disfrutar el Señor aquí en la tierra, hermanos. Una vez más, hermanos, que nos llevemos esta pregunta en la cabeza: ¿de qué es tiempo en mi vida? ¿Sí? ¿De qué sí es tiempo? Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Y si el Señor le habló algo en esta noche, pues gracias a Dios. De verdad es mi deseo que nos llevemos algo para reflexionar, para pensar, analizar en nuestra cabeza, ¿sí? ¿De qué es tiempo en mi vida? Estamos cerrando un año, concluyendo un tiempo, ¿sí? Estamos por comenzar otro. ¿Qué le espera o qué desea para los años venideros en su vida? ¿Qué quiere? ¿Sí? Aprovechar bien el tiempo en las cosas del Señor, hermanos, ¿sí? Eso es aprovechar bien el tiempo. Señor, muchas gracias te damos en esta noche por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, porque lo hemos dicho, Señor, y lo seguiremos diciendo. Tú no quieres que nos quedemos atorados, no quieres que nos quedemos infantiles, Señor, espiritualmente hablando, que nos quedemos niños, Dios, sino que maduremos, que avancemos, Señor, y que no veamos los años pasar, Dios, que no nos sentemos en la estación de los problemas, del ensimismamiento y ver la vida pasar, Señor. Qué lamentable sería eso. Qué lamentable es eso, Señor. Señor, para tus hijos hay propósito, hay destino,
hay razón de ser, Señor, y no es ver la vida pasar. Es cumplir los propósitos que tú tienes, Señor. Es esforzarnos aprovechando bien el tiempo para edificar mi cuerpo, mi casa espiritual, para edificar a mi familia, para edificar a mi iglesia, para compartir tu palabra, Señor. Y si estamos, Señor, inclinados al Dios del entretenimiento, a la pereza, estamos invirtiendo nuestro tiempo ahí, Señor, ayúdanos, sacúdenos, Dios, que despertemos y que nos activemos, Señor, y podamos darte las respuestas que tú mereces, Señor, y de que es tiempo en mi vida para ti, Dios. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.